Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el amor, la intriga y los paisajes exóticos se unen en una explosión de emociones. Hoy prepárense porque vamos a viajar juntos, sin necesidad de maletas, directamente a las cálidas tierras de Turquía. Pero no para un tour turístico cualquiera, no. Hoy nos sumergiremos en un universo de pasión, drama y romance, un universo donde los galanes te roban el corazón con una sola mirada y las heroínas te inspiran a luchar por tus sueños. Así es, hoy hablaremos de las series turcas románticas que nos tienen completamente obsesionados y que, según mis fuentes secretas y mi bola de cristal seriéfila, serán absolutamente imperdibles en el 2025. Si eres como yo y te derrites con cada escena de amor prohibido, si te emocionas con cada giro inesperado y si sueñas con vivir una historia digna de película, entonces quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en este mar de emociones turcas, quiero pedirte un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres de la familia pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic a ese botón rojo y únete a nuestra comunidad de corazones enamorados. No te arrepentirás, prometo traerte siempre las mejores recomendaciones, los chismes más jugosos y las risas más contagiosas. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Turquía se ha convertido en la meca de las series románticas y no es para menos. Sus historias son cautivadoras, sus actores son guapísimos, sus paisajes son impresionantes y su cultura es fascinante. Pero con tantas opciones disponibles, ¿cómo saber cuáles valen realmente la pena? No te preocupes, que para eso estoy yo. He investigado a fondo, he visto cientos de horas de series turcas y he compilado una lista de las que, según mis predicciones, serán las reinas del romance en el 2025. Empecemos con una serie que promete romper todos los esquemas y que tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno mundial, ***, Amor en el bazar de las especias, ***. Imaginen la escena, una joven y ambiciosa diseñadora de joyas, llamada Elif, viaja a Estambul en busca de la inspiración para su nueva colección. Elif es una mujer moderna, independiente y con una visión clara de su futuro, pero también carga con el peso de una familia conservadora que espera que se case con un hombre de su círculo social. En el laberíntico y mágico bazar de las especias, se topa con un misterioso y atractivo comerciante de especias, llamado Demir, cuyo pasado es tan intrigante como los aromas que inundan el lugar. Demir es un hombre de pocas palabras, con una mirada intensa y un aura de melancolía que atrae a Elif como un imán. Obviamente la atracción entre ellos es instantánea, una chispa que enciende el bazar y que desafía todas las convenciones. Pero su relación se verá amenazada por secretos familiares, rivalidades comerciales y un pasado que regresa para atormentarlos. La familia de Elif desaprueba su relación con Demir, un hombre que no pertenece a su mundo. Además, el bazar está lleno de rivalidades entre los diferentes comerciantes, quienes ven en Elif una amenaza a sus negocios tradicionales. Y como si fuera poco, el pasado de Demir lo persigue en forma de una antigua promesa que podría destruirlo todo. Esta serie promete ser una explosión de colores, sabores y emociones, con un romance que te dejará sin aliento. Además, se explorará temas como la tradición versus la modernidad, la libertad individual versus las expectativas familiares y el poder sanador del amor. Los creadores han prometido una banda sonora original que te transportará directamente al corazón de Estambul, con melodías tradicionales turcas fusionadas con ritmos modernos. Amor en el bazar de las especias no solo será una historia de amor, sino también un viaje cultural que te enamorará de Turquía. Otra serie que tengo en la mira es ***, la heredera del Imperio Otomano, ***. Esta serie nos transporta a un mundo de lujo, intriga y poder, donde una joven princesa otomana, llamada Aylin, criada en secreto lejos del palacio, regresa a Estambul para reclamar su legítimo lugar en el trono. Aylin es una joven inteligente, astuta y con una gran determinación, pero también esconde una profunda tristeza por haber sido separada de su familia y su país. Su regreso al palacio desata una tormenta de pasiones y ambiciones, ya que muchos la ven como una amenaza a sus propios planes de poder. En medio de conspiraciones palaciegas y alianzas peligrosas, la princesa se enamora de un plebeyo con un pasado misterioso, llamado Kerem, un hombre que podría ser su salvación o su perdición. Kerem es un joven rebelde y carismático que trabaja como jardinero en el palacio. Su origen humilde y su espíritu libre contrastan con el mundo opulento y restrictivo en el que vive Aylin.
A pesar de las diferencias sociales y las prohibiciones palaciegas, Aylin y Kerem se enamoran perdidamente, un amor que desafía las leyes del imperio y que podría tener consecuencias fatales. Esta serie promete ser un drama histórico épico, con un romance prohibido que te hará suspirar y una protagonista femenina fuerte y decidida que te inspirará a luchar por tus sueños. Los productores han invertido una gran suma de dinero en la recreación del Palacio Otomano, con trajes deslumbrantes, decorados lujosos y efectos especiales impresionantes. La heredera del Imperio Otomano no solo será una historia de amor, sino también una exploración del poder, la ambición y la lucha por la justicia en un mundo dominado por hombres. Además, la serie abordará temas como la identidad cultural, la importancia de la historia y el papel de la mujer en la sociedad. Y hablando de mujeres fuertes, no puedo dejar de mencionar la abogada del amor prohibido, ***. Esta serie sigue la vida de una abogada brillante y exitosa, llamada Denise, que se dedica a defender a mujeres víctimas de violencia de género. Denise es una mujer apasionada por su trabajo, que lucha incansablemente por la justicia y que no teme enfrentarse a los poderosos. Su vida da un giro inesperado cuando se enamora de un hombre casado, llamado Khan, un hombre que es el principal sospechoso en un caso que ella está investigando. Khan es un hombre atractivo y carismático, pero también esconde un lado oscuro y misterioso. Denise se siente irremediablemente atraída por él, pero sabe que su relación es moralmente incorrecta y que podría poner en peligro su carrera y su reputación. A medida que se acerca a Khan, Denise descubre secretos impactantes sobre su pasado y sobre el caso que está investigando. Se enfrenta a un dilema moral: debe seguir sus sentimientos y arriesgarlo todo por amor, o debe hacer lo correcto y entregar a Khan a la justicia. Esta serie promete ser un thriller romántico adictivo con un romance complejo y lleno de dilemas morales y una protagonista que te demostrará que el amor no siempre es fácil, pero siempre vale la pena luchar por él. La serie explorará temas como la violencia de género, la infidelidad, la justicia y la redención. Los guionistas han trabajado en estrecha colaboración con organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres para garantizar que la serie sea realista y respetuosa con las víctimas. La abogada del amor prohibido no solo será una historia de amor, sino también una reflexión sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad actual. Pero no todo es drama y sufrimiento, también hay espacio para la comedia romántica. Por eso les recomiendo Accidentalmente enamorados en Capadocia ***. Esta serie nos cuenta la historia de dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a compartir un viaje en globo aerostático en la mágica Capadocia. Él es un empresario arrogante y workaholic, llamado Arda, que necesita urgentemente unas vacaciones. Arda es un hombre obsesionado con el trabajo, que ha sacrificado su vida personal en busca del éxito. Ella es una artista bohemia y soñadora, llamada Lila, que busca inspiración para su próxima exposición. Lila es una mujer libre y creativa, que vive el presente y que no se preocupa por el futuro. Obviamente al principio se detestan, sus personalidades chocan y sus ideas son completamente opuestas. Pero poco a poco, mientras sobrevuelan los paisajes impresionantes de Capadocia, descubren que tienen mucho más en común de lo que imaginaban. Arda se da cuenta de que necesita relajarse y disfrutar de la vida, mientras que Lila aprende a ser más organizada y a perseguir sus sueños con determinación. Entre vuelos en globo, paseos en bicicleta y cenas a la luz de las velas, Arda y Lila se enamoran perdidamente, un amor inesperado que les cambiará la vida para siempre. Esta serie promete ser una comedia romántica ligera y divertida, con un romance inesperado que te robará una sonrisa y unos paisajes que te harán soñar con viajar a Turquía. Los productores han filmado la serie en locaciones reales de Capadocia, con impresionantes tomas aéreas de los globos aerostáticos y los paisajes volcánicos. Accidentalmente enamorados en Capadocia, no solo será una historia de amor, sino también una invitación a descubrir la belleza y la magia de Turquía. Además, la serie abordará temas como la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la búsqueda de la inspiración y el poder transformador del amor. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Secretos de la mansión del Bósforo ***. Esta serie nos introduce en el mundo de una rica y poderosa familia turca, los Demirhan, cuyos secretos y escándalos están a punto de salir a la luz. Una joven y ambiciosa periodista llamada Zeynep es contratada para escribir un artículo sobre la familia, pero pronto se da cuenta de que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Zeynep es una mujer inteligente y perseverante, que busca la verdad por encima de todo.
A medida que investiga la historia de los Demiran, descubre secretos oscuros, traiciones, rivalidades y un pasado turbulento que amenaza con destruir a la familia. Mientras investiga, se enamora del hijo mayor de la familia, llamado Emre, un hombre atormentado por su pasado y atrapado en un matrimonio infeliz. Emre es un hombre guapo y carismático, pero también esconde un profundo dolor por la pérdida de su madre y por las presiones de su padre. Zeynep y Emre se sienten atraídos el uno por el otro, pero su relación es peligrosa y podría tener consecuencias devastadoras. Esta serie promete ser un drama familiar lleno de misterio, intriga y romance prohibido, con un elenco de personajes complejos y unas actuaciones que te dejarán sin aliento. La serie explorará temas como el poder del dinero, los secretos familiares, la lealtad y la venganza. Los productores han recreado una mansión lujosa a orillas del Bósforo, con decorados elegantes y trajes sofisticados. Secretos de la mansión del Bósforo no solo será una historia de amor, sino también una reflexión sobre los valores y las ambiciones de la sociedad turca contemporánea. Además, la serie abordará temas como la importancia de la familia, la lucha por la identidad y la búsqueda de la felicidad. Y bueno, mis queridos enamorados, estas son solo algunas de las series turcas románticas que creo que darán de qué hablar en el 2025. Por supuesto, el mundo de las series es impredecible y siempre hay sorpresas, pero estoy convencida de que estas historias tienen el potencial de conquistarte el corazón y hacerte creer en el poder del amor. La televisión turca ha demostrado una y otra vez su capacidad para innovar y cautivar al público internacional, y estoy segura de que estas series no serán la excepción. Además de las historias en sí, estas series también destacan por su alta calidad de producción, con directores talentosos, guionistas creativos y actores carismáticos. La música juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera romántica, con melodías envolventes y canciones emotivas. Los paisajes turcos, con su belleza natural y su rica historia, también son un ingrediente clave del éxito de estas series. Desde las calles bulliciosas de Estambul hasta los paisajes desérticos de Capadocia, Turquía ofrece un escenario perfecto para las historias de amor y aventura. En resumen, hoy hemos hecho un viaje a Turquía para descubrir las series románticas que prometen enamorarnos en 2025. Hemos explorado historias llenas de pasión, drama, intriga y, por supuesto, mucho, mucho amor. Desde Amor en el Bazar de las Especias hasta Secretos de la Mansión del Bósforo, hemos visto que las series turcas tienen algo para todos los gustos. Ya sea que te gusten las comedias románticas ligeras, los dramas históricos épicos o los thrillers románticos adictivos, estoy segura de que encontrarás una serie turca que te robe el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este momento conmigo. Espero que hayan disfrutado de este viaje seriéfilo tanto como yo. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas series te llamó más la atención? ¿Conoces alguna otra serie turca que crees que debería estar en esta lista? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerte y saber qué piensas. Tu opinión es muy importante para mí, y siempre estoy buscando nuevas series para recomendarles. Y para terminar, quiero recordarte que si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte a mi canal. Ayúdame a que esta comunidad de corazones enamorados siga creciendo. Dale like al vídeo, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para no perderte mis próximas recomendaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.